Ya, está grabando, está grabando. Bien. Para que no me reten. Ya. Bien. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están? Enojados todos, me imagino, esta semana, po. Puras desgracias. Oiga, se cortó el pelo, Gabrielito. Sí, me lo corté el martes, pero me falta cortarme la parte de arriba, que me lo corto yo, entonces me corté el Ah, lado ya. y me falta la parte de arriba que parezco el mono de Plaza Sésamo, pero ya me lo voy a cortar este fin de semana, yo creo. Sí, bueno, en el sur, los pobres mapuches ahí siendo criminalizados, y aquí en el norte, no tan al norte, sí, la pobre Ámbar ahí que Ah, este qué desgraciado feo. y la señora también, la mamá, la pobre cara, oh Dios mío, qué desgracia más grande. Bueno, no se van Hola, a ganar profe. nunca por eso. Hola, hola. Chilito, Chilito, Sí, pues, Chilito lindo y querido. uno cree que esas cosas ya se han superado. Difícil. Sí, no, es que con la mentalidad que tienen ciertas personas en este país, en este mundo en realidad, en general, estamos lejos todavía de salir de eso. Sí. Oye, Dígame, dígame. vamos a mandar la guía de geometría. Sí, pues, yo le iba a decir justamente que la mandamos mañana, aprovechemos, si es que usted Ya, está de pues, acuerdo, ya, pues. porque hay algunos que están preguntando, profe, ya, pues tírense más guías, están motivados algunos. La, la viste, le echaste la última mirada. Sí, no, la revisé y ya está impeque. Nada más que Está bien, agregarle ni cambiarle. bien. Va Ya, a ser la última. Después quedaría, después de esa guía, quedaría razones trigonométricas, ya, inferencia y círculo. ya. Y se acaba. Y de ahí hacemos un ensayo. Claro. Y después, lo que venga después, puro repaso, ¿no? Y el ensayo, aprovechando que está grabado para que después lo escuchen, Claro. las Bueno, preguntas que están en el ensayo son preguntas que salieron en la prueba del año pasado. claro. Todas. Entonces, se las van a encontrar este año porque no le han hecho ningún cambio a la prueba. ¿Quién va a tener tiempo de hacerlo hoy día? Claro. Bien, buena, buena. Ya, profe, hoy día con qué le tenemos que dar, yo no me acuerdo. De todas maneras, desde la coordinación nos confirmaron las fechas de rendición. Ah, sí, pues. Aunque igual ahí Confirmar. consulté porque quedó ahí entredicho que en caso de cualquier cosa en avisar. Por el Pero tema de, cambiaron colegios, sí. En sí, el en el colegio que Borgoño. se va a rendir en el barrio Borgoña, Así es. medio sé. Claro. Es el Queda 5. por ahí cerca. Sí. Ah, sí. Sí, en el Liceo 7 estudié, Ah, mira. pero me echaron. Ahí 5 y 6 de septiembre sería la fecha que se dio en el Barros Borgoño, pero Sí. con la posibilidad de que se cambie, ¿cierto? Todavía no se sabe cómo va a estar el escenario sanitario en ese momento, po. Pero por lo menos ya está confirmado que eso sería, a menos que se diga lo contrario, oportunamente, según ellos, la fecha definitiva. No, no creo. Yo creo que tampoco, yo creo que la van a volver a correr. Sí. No, el Guido pregunta, no especificaron qué día iba a ser cada prueba, solo dijeron que era 5 y 6. No dijeron si el 5 era de matemática, no me han dicho todavía eso.
Yo tengo un calendario, lo voy a revisar y y les digo. Ya. Porque por lo menos en el correo que mandaron esta semana no especificaba eso. No, solamente ratificaban que el ministerio mantenía las fechas del 5 y 6 de septiembre para rendir las pruebas. Claro, Pero difícil, yo creo que ya el año se fue sin clases presenciales. claro. Sí, porque además, bueno, el ministerio declaró que los colegios no se iban a, no se iba a volver por lo menos a los colegios, por lo menos hasta llegar a la fase, al paso 4 de este plan paso a paso, que Sí. por lo visto no ha tenido mucho futuro porque en todas las comunas que se ha abierto al paso 2 han tenido que devolverse al paso 1, pues, por el tema de que rebrota el virus de manera peligrosa. Sí, no, bueno, eso ha pasado en todo el mundo. Sí, pues. Y más encima con Sí. nuestras queridas gente vitacurense que cuando abren las tiendas se van a meter al H&M a comprar ropa. Están desesperados por Sí, po. comprar. Ordinario. La moda es primera necesidad, pues. Antes muerto que sencillo. Sí. Oiga, y cuático porque estaba viendo los locos falsificando los contratos, poniendo que la gente vivía en las comunas que están en el paso 2 para que fueran a trabajar, o en Falabella que escondían a los trabajadores en la Ah, maleta, bueno, pero sí. Ellos el son loco que llevaba a los especialistas, ¿no? trabajadores en la maleta del auto también. Sí. Son locos. No sé si reír o llorar. Es terrible. Pero eso es mucha, bueno, es la necesidad hace que la gente Sí, pues, aguante todo eso. también es cierto. Y que estos gallos son especialistas en buscarle todos los recovecos para aprovecharse la gente. Mm, sí, definitivamente. Estoy, sí, por eso estoy por apenas se dé la pasada ir a la Plaza de la Dignidad, retornar Bien, bien. a la lucha. Así es. No queda otra, pues si no, vamos a seguir igual nomás. Ya, profe, ¿con qué vamos a partir hoy día? Démosle. ¿Tenía algunas preguntas? Tenemos preguntas. Habemos preguntas. Sí, pues, tenemos una. Pero, Bueno, espero que estén todos bien. Hola a todos y todas. Vamos a revisar quién es. Bueno, habíamos quedado. Habíamos quedado en la pregunta de la bengala. Esa fue la última que habíamos hecho, ¿verdad? sí. Era una aplicación, esa era una aplicación. Habíamos resuelto, ¿se acuerdan que habíamos resuelto algunas de evaluación de funciones? Mm, Que yo les dije que de esas preguntas siempre iban a entrar, y no solo de función cuadrática, sino de todas las funciones que aparecen. Hay evaluación de función raíz cuadrada, evaluación de función exponencial, evaluación de función cuadrática. Siempre la evaluación aparece, siempre. claro. Profesor, podríamos tirar las preguntas que estaban hechas en los contextos más, ¿cómo decirlo?, más específicos a la ciencia. Por ejemplo, la de la distancia de frenado de la motocicleta, Bien, ¿te bien. parece? Sí, la de la vacuna, y nos metemos a la otra función. Ya. De acuerdo. Pero vaya a tirar algunas preguntitas, ¿o no? Sí, vamos a tirar la de la motocicleta que está asociada a la función cuadrática, ¿le parece? Bien, bien. Son dos preguntas relacionadas a esa. Perdón, tres. Vamos a compartir la pantalla entonces. Partimos. Ahí, ¿lo ven, cierto? Sí,
Se ve clarito. Ya, profe, haga los honores nomás. Esta es una aplicación otra vez, pero es una función rara si usted lo consideran así, porque ahí hay dos variables. No está ni la X ni la Y, que generalmente son las que se usan, pero sí está la D y la V, o la B corta que llaman algunos. Entonces, esas son las variables que están ahí. Una hace las veces de la letra I y otra hace las veces de la letra X. Y una de ellas está elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una función cuadrática, porque una de las incógnitas está elevado al exponente 2. Entonces, lo que plantean es la siguiente fórmula, ellos la llaman fórmula aquí a la función cuadrática, permite calcular la distancia que recorre una motocicleta hasta su detención completa una vez que se ha accionado los frenos en un pavimento rígido y seco. Es decir, va alguien en moto, frena, y desde ese momento que aplica el freno, se aplica esta función. Ahí el Carlos está asociando estas letras a las variables que comúnmente se usan. Entonces nos dicen que la letra D en esta fórmula representa a la distancia de frenado expresada en metros, es decir, desde el momento en que la persona aplica el freno hasta que la moto se detiene, recorre un espacio. Esa distancia está representada por la letra D ahí. Y esa distancia se expresa en metros. Y la B, la V que llaman, representa la velocidad a la que venía la moto expresada en kilómetros por hora. Entonces ahí están las dos variables. D, que corresponde ahora a la distancia que va a recorrer la moto desde que se le aplica el freno hasta que se detiene. Y V, que representa la rapidez con la que viene la moto expresada en kilómetros por hora. Pregunta entonces. Dice, la fórmula esta la encontraron algunos expertos que se dedicaron a estudiar el tema de las motos, pues si no, no es que a alguien se le ocurrió una cosa así, no. Entonces, ellos empezaron a probar. Generalmente cuando las empresas fabrican estos vehículos, hacen estas pruebas de qué distancia recorre hasta que frena totalmente, dependiendo de la velocidad que venga y todo eso, y generan estas fórmulas que permiten saber cuántos metros va a recorrer dependiendo de la velocidad que venga. Entonces esa es la pregunta 5. ¿Cuál es la distancia de frenado aproximada de una motocicleta que va a una velocidad de 60 kilómetros por hora? Entonces, ¿qué me están dando ahí? Carlos está rayando algunos de los datos. Dice, me están dando la velocidad. Entonces yo voy aquí al recuadro y ¿por qué letra está representada la velocidad en esa fórmula? Y ahí dice claramente, pues dice D en la distancia expresada en metros, por lo tanto no me corresponde usar la D, y B es la velocidad. Entonces yo la variable B es la que tengo que usar. Esto es de evaluación, ¿se dan cuenta? Pero lo que pasa es que simplemente nos cambiaron las variables. Entonces ahí el Carlos escribió la fórmula como que fuera una ecuación cuadrática. Quiere decir que yo tengo que cambiar la letra B por el valor que me dan aquí, que es 60 kilómetros por hora. Entonces, donde aparece la letra B ahí en la fórmula, yo pongo 60. Entonces me va a quedar D va a ser igual a 60 elevado a 2 partido por 220. Y voy a la calculadora inmediatamente, ahí como lo está haciendo el Carlos. Entonces me queda
60, perdón, elevado a 2. Y eso dividido por 220. Y aprieto el igual y me da el resultado. Y como decíamos el otro día, aquí pasan cosas. La calculadora me puede dar el resultado en decimal. Y si yo miro la alternativa, aquí está o en decimal o en número entero. Pero no está en fracción, por lo tanto a mí me conviene la otra manera. Ahí, ¿se dan cuenta? No está ninguna expresada en fracción la alternativa. Ya, pues entonces dice, saca un poquito la calculadora porque para que leamos bien la pregunta, dice, ¿cuál es la distancia de frenado aproximada? Aproximada, ojo. De una motocicleta que va a una velocidad de 60 km. Entonces nosotros aplicamos eso y nos dio ese resultado, nos dio 16,36, 36. Entonces, como es aproximada, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. Bien. La D. La D. Bien, Esther. ¿Esa? ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la más cercana a lo que nos dio como resultado. Excelente. Eso Excelente. es evaluación, es lo mismo que hicimos la otra vez. Cambiamos la letra correspondiente por el valor numérico que nos dan. Sí. Y vemos, después hacemos el cálculo y ahí nos da el resultado. Vamos a la otra. Bien. En el chat también respondieron de los chiquillos, así que súper bien, ¿ah? Se pasaron. Bien. Se pasaron. Ya, esta es una pregunta abierta, ¿se dan cuenta? Tiene un recuadro. Por lo tanto, no es llegar y marcar una alternativa como la anterior. Acá tenemos que escribir la respuesta. Estas yo siempre le he dicho, en la prueba hay 10 de estas y 15 con alternativas. Estas que ustedes tienen que escribir tienen un peso en puntaje más alto que las otras. O sea que si ustedes responden bien esta, tienen más puntaje que si responden una con alternativa. Ya, vamos al tema. Dice, ¿a qué velocidad debería ir la motocicleta para que la distancia de frenado sea de 20 metros? Entonces ahora me están dando un cierto valor que representa a una de esas letras que está en la fórmula. Entonces me están dando la distancia. ¿Y a qué letra está referida la distancia? A la D. A la D. Y ahí nos vamos y cambiamos por qué valor. Por el 20. Por 20, porque esa está expresada en metros. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos allá y cambiamos la letra D ahora por 20. D va a valer 20 para nosotros. Y ahí la vamos a reemplazar. Entonces, en vez de la letra D que está en la fórmula, ponemos 20 y el resto lo ponemos hasta el cuerpo. Es igual a B elevado a 2 partido por 220. Entonces aquí tenemos que despejar la letra, la incógnita, que es la letra que queda en esa ecuación. Entonces la incógnita que nos quedó es la B, que corresponde a la velocidad. Entonces como el 220 está dividiendo ahí, ¿cómo tiene que bajar por el otro lado? Multiplicando. Vamos, entonces eso hacemos. Entonces eso hacemos. Y nos va a quedar 20 multiplicado por 220. Eso se puede hacer mentalmente, pero si tienen la calculadora, no corran riesgo y usen la calculadora. Entonces 20 por 220 y nos da el resultado al tiro. Ahí pusiste 2200. Ahí. Ahora sí. 4400. Entonces nos va a quedar 4400 es igual a B elevado a 2. ¿Cómo se obtiene ese valor? Si B está al cuadrado y yo quiero saber B, no quiero saber B al cuadrado. ¿Hay que aplicar raíz cuadrada? Ahí estoy. Sí, ahí sí.
Vamos bien encaminados. Bien. Entonces sacamos raíz cuadrada. Y eso lo hacen en la calculadora, pues, chiquillos. Entonces ponen ahí raíz cuadrada de 4.400. Profe, me quedó la duda, ¿por qué hay que poner la raíz cuadrada? Porque, bueno, esas son operaciones inversas. Cuando usted sabe que la multiplicación y la división son operaciones inversas, ¿cierto? O la suma y la resta, por ejemplo. Lo que hace la suma, la resta lo revierte. O lo que hace la resta, la suma lo revierte. Son operaciones inversas. Entonces, la suma y la resta son operaciones inversas. Y en una ecuación, si algo está sumando, al otro lado ustedes lo pasan restando. ¿Se dan cuenta? Restando. Busca la operación inversa. O si está restando, pasa sumando. Y en la multiplicación y la división pasa lo mismo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. En elevar al cuadrado, en las potencias, la operación inversa es la raíz. Entonces, cuando yo quiero eliminar la potencia, tengo que aplicar la raíz. O cuando quiero eliminar la raíz, tengo que aplicar la potencia, porque son las operaciones inversas. Entonces la anulan a la otra y ahí uno puede eliminar ese exponente. Eso es lo que hizo el Carlos ahí, ¿se dan cuenta? Él puso la raíz cuadrada de b al cuadrado. Entonces, la raíz anula al exponente y se elimina y queda solamente la incógnita ahí. ¿Cacharon? Entonces, ahora yo voy a la calculadora y saco la raíz de 4.400 y me va a dar el resultado. Que es 20 raíz de 11, dice ahí. Y eso lo ponen tal cual ustedes. O así como decimal, 66,33. Entonces respondamos a la pregunta. Porque, ¿qué dice la pregunta? ¿A qué velocidad debería ir la motocicleta para que la distancia de frenado sea 20 metros? Entonces, como ya llegamos al resultado, ¿a qué velocidad es? Esta vez nos dio el resultado y Carlos ya lo escribió en la calculadora. Ahora lo va a escribir aquí. O 20 raíz de 11 o exacto, Chris, en kilómetros por hora, porque es la velocidad y la velocidad siempre se expresa en kilómetros por hora. Entonces uno tiene que poner ahí 66,33 kilómetros por hora. Porque eso es lo que nos pedían, ¿se dan cuenta? ¿Cómo les quedó el ojo? Llegamos a la respuesta, chicos. Entonces, ¿a qué velocidad tenía que venir la moto? A 66,33 kilómetros por hora para alcanzar a frenar en 20 metros. Si no, está frito. Imagínense, 20 metros para frenar yendo a 60 kilómetros por hora aproximadamente. Profe, lo que está preguntando el compañero, el Cris, igual es importante, porque si nosotros ponemos, si nos presenta la prueba este mismo ejercicio, que usted dice que vale 2 puntos cuando hay resolución del problema, pero si nosotros damos como respuesta en decimales o cuando dice que son 20 raíz cuadrada de 11, si dejamos cualquiera de las dos alternativas, Correcto. ¿los van a tomar como buenas o tienen que estar las dos puestas? No. Una de las dos. Una de las dos. Ya, súper. Eso. Una de las dos. Claro, o sea, generalmente las dos son igual de correctas, pero en este tipo de problemas de contextos suele preferirse la respuesta que da el decimal. Porque, por ejemplo, Ya. si estuviésemos hablando una conversación entre seres humanos normales, uno le anda diciendo, oye, ¿sabéis que venía a 20 por raíz de 11 kilómetros en la moto y choqué? No, Claro. y dice, no, ¿sabéis que venía a 66 Alcancé a frenar. kilómetros por hora? Entonces, tiene que ver un poco con el contexto más que nada, pero las dos son correctas. Entiendo. Incluso lo que dice el Carlos ahí es súper cierto. Entonces ustedes podrían responder, la pregunta es ¿a qué velocidad venía la moto? Entonces ustedes podrían decir
la moto venía a 66 kilómetros por hora aproximadamente. Con decir aproximadamente, están como incorporando esos decimales pequeñitos que hay. Así es. Entonces podrían dar tres respuestas. Podrían decir 66,33 kilómetros por hora, 20 raíz de 11 kilómetros por hora, o simplemente decir 66 kilómetros por hora aproximadamente. Tienes que decir aproximadamente. Muy bien. En ese caso, porque ustedes están truncando una partecita del número, ¿se dan cuenta? Le están como sacando esto. Entonces ustedes dicen aproximadamente y con eso resguardan la respuesta. Cualquiera de esas tres estarían impecables. De nada, Chris. Profesor, le hago una pregunta. Dígame, señor. ¿Estas pruebas, las respuestas de desarrollo, las revisan profes que son de matemática o son profes cualquiera que les pasan una pauta y van mirando nomás? No, bueno, pautas hay, porque el ministerio hace las mismas pautas. Estas pruebas se aplican en todo el país, pues, chiquillos. Entonces, y los encargados de tomar la prueba y corregir la prueba son los colegios municipales. Por eso que a ustedes les toca ir solo a colegios municipales. Ahora van a ir al Barrio Borgoño. El año pasado fueron al Javier Carrera, que es el Liceo 1, y así van solo a colegios municipales. Ellos son los encargados de tomar la prueba y después de corregirla. Pero a ellos les envían pautas desde el ministerio para corregir, sobre todo estas preguntas abiertas, porque estas preguntas abiertas, las personas redactan sus respuestas de muchas maneras distintas. Entonces el profesor tiene que saber cuándo va a poder dar el puntaje completo o cuándo no va a poder dar el puntaje completo. Esas pautas lo indican. Claro, porque si esta misma pregunta fuera en alternativa y los dieran la alternativa, la de 20 raíz cuadrada de 11 o 66, no, debería Tienes que ver existir una cuál marca. alternativa que dijera ambas son correctas. Ah, pero nunca cuando te dan la alternativa, ustedes tienen que tener la certeza que ahí, dentro de las 4 alternativas que hay, es solo una la correcta, no pueden haber más de una correcta, porque si no está mal planteada la... Ustedes Estaría podrían mal plantearla planteada y la anotar pregunta esa... si es que existiera ese caso. Pero Sí, debería, por ejemplo, alternativa C, ambas son correctas. Y ahí eso. sería la C. Bueno, ya. Estamos. Sí, igual No, es difícil que aparezca una de ese estilo. Generalmente no se dan ese tipo de preguntas porque suelen ser controversiales. Entonces, sí, para evitarse los problemas y las protestas que podrían haber, no ponen ese tipo de preguntas donde salen como ambas o cosas así. Es una nomás, generalmente. Ah, ya, súper. Para Quedan más que, tranquilos con eso. sí, para que no se sí. compliquen, ¿ya? No, esas no van. Incluso se están eliminando hasta de la prueba de ingreso a la universidad. Claro. Ah. Miren, chiquillos, el día viernes, ¿quién te tocó? Como siempre. Mira, Ya sabemos que llegó. obligado a salir otra vez a comprar. Ya, profe, ahí tenemos las 7. Ya, y esta es de la misma, pues. Sí, pues está asociada a al mismo contexto. Ya, pues, pero se dan cuenta que estas preguntas, hay un contexto que a ustedes les plantean una situación y vienen una serie de preguntas asociadas a ese contexto. Entonces, si ustedes comprenden bien lo que está escrito ahí, tienen posibilidad de que les vaya bien en varias preguntas. Si no entendieron eso, lo más probable es que les vaya mal en las preguntas asociadas a esa. Vamos a las 7. Voy a sacar el... Ya, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular la velocidad que llevaba una motocicleta
que recorrió 30 metros de distancia de frenado. 30 metros de distancia de frenado, mira. Entonces, esa es la fórmula que a nosotros nos dijeron, la que escribió el Carlos ahí, es la fórmula que estaba en el recuadro, que es la fórmula que nos dieron para calcular la distancia de frenado o la velocidad a la que viaja la moto. Entonces ahí el Carlos subrayó algo, dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones que están acá? A mí no me están pidiendo encontrar ningún resultado numérico, me están pidiendo escribir una expresión matemática que represente a ese enunciado. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular la velocidad que llevaba una motocicleta que recorrió 30 metros de distancia? Entonces, ¿qué me están dando ahí? Están dando el dato de la D, se reemplaza por los 30 metros. Entonces cambio la D por 30. ¿Se dan cuenta? Cambio la D por 30 en esa fórmula. Y me queda 30 igual B al cuadrado dividido por 220. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer cuando estaba el 220 dividiendo? Para eliminarlo de ahí del denominador. Entonces, Pasarlo al otro lado y multiplicar. bien, entonces, ¿cuánto nos va a dar? 30 por 220. 6006. Bien, entonces estamos bien, porque en la alternativa sí aparece el 6006, ¿se dan cuenta? Bien, entonces nos va a quedar 6600 igual a B al cuadrado. Pero yo miro ahí la alternativa. Hay dos que tienen el 6600 y tienen la B al cuadrado, pero no están en la misma, no están expresadas de la misma manera. Aquí dice 6600 igual B al cuadrado, y allá dice B cuadrado más 6600 igual 0. Quiere decir que lo que hicieron ellos fue pasar alguna de las dos expresiones hacia el otro lado para dejar 0 en uno de los lados de la ecuación. Y eso es lo que vamos a tener que hacer, porque si no, no nos va a dar igual. Sí, Entonces, este 6600, que es positivo, ¿cierto? Lo vamos a pasar al otro lado. Y como es positivo, va a pasar a Negativo. negativo. Entonces nos va a quedar, acá en el 6600, como va a desaparecer la y nos va a quedar 0. Entonces va a aparecer al otro lado, el B cuadrado se mantiene ahí, pero el 6600 que llegó acá, llega y aparece restando. Entonces ahora busco ahí cuál es la alternativa correcta. Ahí Guido tiene una pregunta, profe, en el chat. Vamos, Guido. Profe, tengo una duda. Diga nomás, señor. ¿Cuál es? En estricto rigor, podría pasar cualquiera de los dos. Sí, buena. En estricto rigor usted puede pasar o el 6600 del lado izquierdo hacia el lado derecho, o el B cuadrado del lado derecho hacia el lado izquierdo. Pero tiene que ser astuto, porque usted mire la alternativa. Si yo paso el B cuadrado del lado derecho hacia el lado izquierdo, como el B cuadrado también es positivo, va a pasar negativo. Y si yo miro ahí la alternativa, el B cuadrado no está negativo. ¿Se da cuenta? Entonces, deje el B cuadrado ahí y el 6600 lo pasamos del lado izquierdo del signo igual al lado derecho. Y ahí mantenemos al B cuadrado positivo como está en la alternativa. ¿Cuál sería la correcta entonces, chiquillos? La C. Bien. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Bueno, aquí está, miren, es que hay una cosa bien importante, porque la C acá dice B cuadrado menos 6600 igual 0.
Y acá la que nosotros tenemos es 0 igual b cuadrado menos 6.600. ¿Será lo mismo? No, porque hay que ordenarla primero. Ah, ¿y cómo la ordenaría? Dejaría b cuadrado menos 6.600 es igual a 0. Ah, bien. Entonces lo mismo, ¿viste? Entonces exactamente lo mismo. Está bien. De nada, Guido. Para eso estamos. Eso eran funciones cuadráticas. Aquí estamos en la 8, pero aquí... perdón, dice ahí, ¿cómo se llama la función representada anteriormente? ¿Cuál es la anteriormente, Carlos? Función cuadrática. Ah, bueno, eso es lo que tienen que marcar. Entonces, la alternativa que tienen que marcar ahí es la D. Excelente. Está buena, ¿eh? Bien. Muy bien, están máquinas los chiquillos. Tan secos, tan... Sí, se nota que hay un progreso ahí en lo que es el dominio de la función cuadrática. Se nota. Muy bien. Estoy gratamente sorprendido. Vamos a tener que celebrar cuando se acabe todo esto. Aprovecho de ir a comprar para celebrar. Sí, pero para asegurarme. Buena, buena, le pusieron los chiquillos. Ya, pues la de abajo ya la habíamos hecho, la de la bengala, esa ya está. En el campamento, tío. En el campamento. Guido prende el tiro, ¿ah? Prende con agua. Ya. Ahí, hagamos un repaso, así que, ¿lo haces tú o yo? Repaso de De esta, así, rapidito, la, rapidito. de la función cuadrática en general, dice usted. No, de este problema para que... Ah, pero póngalo usted, pues ya que usted se lo dominó de pie a cabeza, póngale nomás. Mira, aquí nos están diciendo con letras negritas arriba, y eso también va a aparecer en la prueba. Les van a decir, con esta información que aparece en este recuadro, ustedes tienen que responder las preguntas 5, 6, 7 y 8. Entonces, todas las pruebas que aparezcan, en todas las preguntas de la prueba que aparezca una situación como esta, les van a decir cuántas preguntas están asociadas a esa información. Y ahí está, pues. Leen la información, dice la siguiente fórmula permite calcular la distancia que recorre una motocicleta hasta su detención completa, una vez que se ha accionado los frenos en un pavimento rígido y seco, que es re distinto a un pavimento mojado. Pues, entonces, van en la moto, frenan porque se cruzó alguien y ahí, desde ese momento, empieza a correr la distancia hasta que la moto se detiene completa. Entonces, esa fórmula que está ahí, D igual B al cuadrado partido por 220, es la que los expertos que fabricaron esa moto determinaron para cuando la moto frenaba. Dependía de la velocidad a la que la moto viajaba y eso le determinaba la distancia que iba a recorrer hasta que se detenga. Siempre y cuando el pavimento esté seco, pues. Si está mojado es otra la situación. Donde D es la distancia del frenado, que está medida en metros, y V, es la velocidad expresada en kilómetros por hora. Entonces decía, ¿a qué distancia de frenado aproximada? ¿Cuál es la distancia de frenado aproximada de una motocicleta que viaja a 60 kilómetros por hora? Entonces me dicen 60 kilómetros por hora. Me están dando la velocidad. La cambio en la velocidad y se hace el cálculo ahí. 60 elevado a 2 partido por 220, lo hago en la calculadora y me da 16,36 y algunos decimales más. Pero como dice aproximada,
Entonces yo voy acá a la alternativa y no aparece ninguna que diga 16,36. Pero ¿cuál es la que está más cerquita? 16. Y ahí marcan esa. Esa es con alternativa. Esta es de desarrollo. ¿A qué velocidad debería ir la moto para que la distancia de frenado sea de 20 metros? Es decir, aquí me están diciendo que la moto desde que el momento que frenó hasta que se detuvo recorrió 20 metros. Entonces me dicen, ¿a qué velocidad venía este loco? Ya. Entonces uno dice, me están dando la distancia, entonces reemplazo la D. Se me va a quedar 20 igual a B al cuadrado partido por 220. 220, como está abajo, está dividiendo, pasa multiplicando, me queda 4400 igual B cuadrado. Como de antes conversamos que la potencia B elevado a 2 con la raíz cuadrada son operaciones inversas, entonces si yo extraigo raíz cuadrada, anulo lo que hace la otra y le elimina el exponente y me queda B. Y saco la raíz en la calculadora y me da 20 raíz de 11 o 66,33. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. No es necesario poner las dos. Y además, podrían decir ustedes, la velocidad es de 66 kilómetros aproximadamente, porque nadie dice venía a 66,33, 45, 67, nadie. Ni menos dice venía a 20 raíz de 11 kilómetros por hora. Y la última era que nos dicen, si recorre 30 metros a la distancia de frenado, ¿cuál de estas expresiones representa esa situación? Entonces, como me dan la distancia, reemplazo nuevamente en la D, pero no tengo que hacer el cálculo de la raíz como lo hicimos anteriormente, sino que tengo que escribir una expresión que me aparezca acá. Entonces me queda el 220, pasa multiplicando otra vez, me queda 6600 igual B cuadrado. Como acá está todo igualado a 0, entonces yo debo trasladar el 6600 que es positivo, lo paso del lado izquierdo al lado derecho, y me queda 0 igual B cuadrado menos 6600, que está en la alternativa C. Eso era. Bien, muy bien. Vamos a otra, rápido, ¿no? Para que avancemos. Deberíamos pasar ahora a la función exponencial y raíz cuadrada, ¿no, profe? Bien, pasemos a esa. Para que avancemos allá. Bueno, hoy día, chiquillas y chiquillos, nos ha tocado a todos los que habitamos este vehículo que nos transporta en el espacio, vivir esta situación de pandemia. Pues no es una cosa que se dé a cada rato, y nos ha tocado vivir esta situación que es bien compleja y que lo que provoca más preocupación es el contagio tan rápido que se produce. Yo lo voy a hacer pensar un ratito. Acuérdense cuando empezó esta cuestión. Incluso muchos decíamos, no, esto están puro mintiendo, porque tú escuchabas que la gente se enfermaba de esta cuestión y moría de esta cuestión, pero nunca tenías a alguien cercano. Pero de repente empieza a ocurrir que tú empiezas a darte cuenta que, pucha, el vecino de más allá está con COVID. O se murió un familiar tuyo que está con COVID. Entonces empiezas a ver que se empieza a acercar a todos. Crece muy rápido porque los virus y las bacterias tienen un crecimiento explosivo. Y entonces, pucha, una bacteria que es una, en media hora se transforma en dos. En media hora esas dos se transforman en 4. Y así en un día ya están, pero un montón de bacterias, uno no se da ni cuenta cuando está todo infectado. Eso pasa con estos bichitos. Y cuando las autoridades son tan estúpidas como las que tenemos, la cosa aún se complica mucho más. Y eso nos está pasando, chiquillos. Se pasa la cuenta cada rato.
eso que estaba yo diciendo en palabras, el Carlos lo está expresando ahí en un esquema que es espectacular. Entonces, miren, pues en un ratito ya son muchos. Y sobre todo que aquí el contagio tú no sabías, porque hay gente que tiene el virus, pero no tiene una... Son de esos portadores pasivos que tú no te das cuenta, no tiene la reacción, pero sí está infectado. Eso es de irresponsabilidad de la gente, porque la gente, ustedes ven, abren un mall y van corriendo como que se fuera a acabar el mundo a comprar. Les da lo mismo respetar la distancia o que se les caiga la mascarilla, no sé, cualquier cosa. El sistema nos ha llevado a ser compulsivos con el consumo, al extremo de olvidarnos que hay que cuidar la vida antes de consumir. Bueno, depende de lo que se consuma, chiquillos. Eso. Entonces, todas estas pandemias son representadas. Hay funciones matemáticas que permiten representarlas. Entonces, los expertos hablan de los modelos matemáticos que permiten hacer esto. Y claro, hay una función que se llama así, pues, función exponencial, y que representa un crecimiento explosivo. Crece muy rápido. Claro que ustedes saben que la naturaleza es más sabia que las autoridades que tenemos. Entonces, cuando la expansión es mucha, hay muchos bichos, ellos automáticamente se autocontrolan. Es imposible que crezcan hasta el infinito, porque son tantos los bichos que al final se empiezan a comer entre ellos. Y la naturaleza autorregula todas las pandemias. Ya estamos llegando, acercándonos a un momento en que se va a ir. Se habría ido hace rato si las autoridades no quisieran sacarle provecho a lo que está pasando. Pero así es la cosa. Eso pasa. Entonces, esta función que escribió el Carlos aquí, la función exponencial, es la que representa estos crecimientos de bichos como los virus, las bacterias, y que crecen tan rápidamente y que generan todo lo que ha generado. Pero yo creo que a muchos nos ha hecho querer más a la convivencia comunitaria. Eso, el ser humano no es un ser solitario. Si no vive en comunidad, se va al hoyo. Eso, entonces ahí, esa es la forma algebraica de presentar la función. Y igual a elevado a x, donde y x son las variables que siempre hemos hablado, lo mismo que en la otra, y a va a ser un número. Ese a va a ser un número. Ese número es clave para el crecimiento. Entonces, ahí puso el Carlos con a mayor que 0. A mayor que 0 significa que... ¿Qué significa que a sea mayor que 0, chiquillos? ¿Qué significa para ustedes que a sea un número mayor que 0? ¿Que es positivo? Ah, grande, porque está a la derecha, ¿cierto? Está a la derecha del 0. Y todos los números que están a la derecha del 0 son números positivos. Y mientras más a la derecha está, más grande es el número. En cambio, los que están a la izquierda son menores que el 0 porque son todos los negativos. Entonces, vamos a trabajar con números positivos aquí. El A va a ser un número positivo. Pero además,
hay dos casos. Hay uno en que si A es mayor que 1, la ecuación, el dibujo va a ser el que está ahí a la izquierda, el que el Carlos dibujó a la izquierda, el otro. El A mayor que 1, perdón, a la derecha. El que está a la derecha es, si ustedes leen el gráfico, ¿se acuerdan que yo les dije? Para leer un gráfico tenemos que leer igual como leemos las palabras. Cuando yo leo función exponencial, estoy leyendo de izquierda a derecha. Entonces, cuando yo leo el gráfico, lo miro, me voy de izquierda a derecha. Entonces, cuando voy de izquierda, el dibujo de la función, que es la línea lila que hizo Carlos, la línea roja, está más cerca del eje horizontal. Pero a medida que me voy a la derecha, esa curva va subiendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y crece, pero después enormemente. Por eso le puso el Carlos, si A es mayor que 1, esta cosa crece así, ¡pum!, se dispara hacia arriba. Sin enchocarse, se da derechito. En cambio, si ustedes miran la otra, que el A también es positivo, pero es un número que está entre 0 y 1. ¿Cómo son los números que están entre 0 y 1, chiquillos? Denme algún ejemplo de un número que esté entre 0 y 1. 0,5. Seca, ya. Otro, a ver. 0,6. Ya, pero otra persona ahora. ¿Qué otro número está ahí entre 0 y 1? Chris, 0,000, seco, ¿viste? Ese número que dijo el Chris es chiquitito, 0,000000008, es chiquitito, pero es positivo y está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué característica tienen los números que están entre el 0 y el 1? Ustedes dijeron 0,3, 0,6, 0,0000008. O sea, todos empiezan con 0, ¿cachai? Y son positivos. Entonces la curva, si yo la miro, esa curva que está aquí donde dice decrece, si yo la miro de izquierda a derecha, aquí, ahí, entonces yo la miro de izquierda a derecha, viene de arriba, y va bajando, 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 mientras yo me muevo hacia la derecha, esto va bajando y se va acercando hacia el eje horizontal. ¿Se dan cuenta? Viene de acá arriba y se acerca. Entonces, esa es una función que decrece y la de la derecha es una función que crece. ¿Cuándo crece? Cuando el número A es mayor que 1. Denme un ejemplo de números mayores que el 1. ¿Cuánto? Mayores que el 1. El 1,01, ya. Otro mayor que el 1, a ver. 2. Ah, bien, ya. 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. 1000, 2000, 10.000. Entonces, y además esos que están con decimales, 8,3, 9,6, todos son mayores que 1. El que dijo el Chris también, el 1,000. Esos números son mayores que 1. Cuando ese número sea mayor que 1, la curva va a crecer, va a ir subiendo hacia la derecha. Por ejemplo, ahí, la función que dio el Carlos. Y igual 2 elevado a x. ¿Cómo va a ser el gráfico? ¿Como el de la izquierda o como el de la derecha? Entonces ustedes miran el número que aparece ahí y se preguntan, ¿es mayor que 1 o es menor que 1?
Va creciendo. Po. Va creciendo, porque ese es mayor que 1. Y es así como el de la derecha. Pero además tiene otro dato que es clave para que ustedes se den cuenta en la prueba. ¿Qué cosas en común tiene el dibujo que hizo el Carlos, el dibujo de la izquierda y el dibujo de la derecha? Porque él puso los dos ejes en azul, que son como una cruz, puso la letra X en el eje horizontal, la letra Y en el eje vertical, y acá también. ¿Qué otra cosa puso que es común a ambos gráficos? ¿Ah? Chuta. ¿Qué otra cosa en común tienen los dos gráficos? El 1. El 1. Ambos tienen el 1. Entonces, cuando ustedes vean en las alternativas en la prueba, esta función siempre pasa por el número 1 del eje Y. ¿Se dan cuenta? Ya sea cuando va creciendo o ya sea cuando va decreciendo. En las dos ocasiones pasa por el 1. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. O a lo mejor aquí mismo, porque si en esa función ahí que escribió el Carlos, ahí escribió otra función. Escribió una con azul ahí abajito que dice f de x igual 0,1 elevado a x. ¿Cómo sería el gráfico de esa función? De la que está con azul. ¿Sería como el que está a la derecha o como el que está a la izquierda? Vamos a ver el chat porque aquí ya han respondido varios. ¿Decrece o no? Ya. ¿Por qué tú dices que decrece? ¿Porque es menor a 1? ¿Ah? ¿Por qué es menor a 1? Porque es menor a 1. Es menor a 1, entonces corresponde al gráfico de la izquierda. Entonces viene bajando, y si yo me muevo hacia la derecha, sigue bajando y se sigue acercando hacia al eje horizontal. Eso simplemente por visualización. ¿Ya? Es solo por visualización. Ustedes miran el número, si es mayor que 1, si es menor que 1, y se van a dar cuenta que o es esta o es esta otra. Los que son mayores que 1 son los que crecen y los que son menores que 1 decrecen. ¿Vamos a ver eso al tiro o la dejamos para después, Carlos? Al tiro, ahí va a ver cómo reaccionan. Ya. ¿Qué pasa ahí? Decrece Porque también está- porque es menor a 1. Menos 3.1. Si está en paréntesis, ¿influye en algo, profe? Ahí está la duda. Sí. A mí me encanta lo que está pasando con ustedes porque ustedes ahora se cuestionan. Entonces, cuando surge la duda, cuando una persona tiene duda, es porque va a aprender. Todos los que tienen duda aprenden. Los que no tienen ni una duda no tienen nada que aprender. Miremos los datos que puso el Carlos ahí, a ver si hay algo extraño en esa que escribió. Pero él escribió unos datos. Yo lo que quiero que distingan es lo siguiente. Todo lo que el Carlos ha escrito con letras y números, eso se llama álgebra. Ese es el lenguaje matemático, es el lenguaje que la matemática tiene para expresar sus frases. Todas las frases que ahí están son frases matemáticas porque estamos usando números, operaciones y letras.
cuando yo uso el lenguaje español, las frases que formo, las formo no con números ni operaciones, las formo con letras. Entonces, esto es lo mismo, pero en matemáticas. Y uno tiene que asociar esa escritura en el lenguaje algebraico con cada dibujo. Entonces, cuando la escritura me pone y igual 2 elevado a x, a alguno de estos dos dibujos está asociado. Y eso es lo que tengo que hacer en la prueba, nada más. Reconocer si es mayor que 1 la base y a qué dibujo corresponde. Ya pues veamos por qué la última que escribió el Carlos, que es y igual paréntesis menos 3,1 elevado a x, ¿es o no es? De acuerdo a lo que escribió en este al lado de la pandemia que hizo de la... Bien, profe. La pandemia, el Carlos. Le puse empeño, le puse empeño. Sí. Sería creciente ¿Cómo? porque si el sería creciente porque si el número está elevado a 2 quedaría positivo y sería mayor a 1. Ah, el Chris dice que no existe. O no existe, está haciendo una pregunta el Chris, dice. ¿O no existe? ¿Por qué tú crees que no existe, Chris? ¿Hay algo que te hace dudar ahí que tú dices que no existe? Interesante. Estoy silenciado ya. Ahora sí. Ahora sí, gracias por avisar. Ya vos, Chris, ¿por qué tú crees que no existe? Ahí respondió. Que sería difícil graficarla. Ya, bueno, pero hay algunas que El que dice ahí, casi todas son difíciles arriba graficar. puso, si está elevado a un número par, estaría hacia arriba. Y si es impar, hacia abajo. Creo, puso. Ah, qué buena. Bueno. Pero de las condiciones que escribió el Carlos aquí, al lado derecho de la pantalla, puso y igual a elevado a x y al ladito puso con rojo eso que está encerrando en un círculo que cae en más notorio, dice con a mayor que 0. Ese numerito, entonces no existe. Ese ya no es una pregunta, eso es una aseveración. ¿Por qué no existe entonces? Claro, porque no es mayor que 0. no es mayor que 0, pues es negativo y los negativos son menores que 0. Ese número nunca les va a aparecer. Entonces era una pillería. Es una pillería nomás del Carlos. Era para que pensáramos y para que notásemos esa sutileza que es súper importante igual. Sí, no, cuando uno no entiende otro idioma, No pueden ser función en un gráfico. O sea que los números negativos no pueden ser una función. sí pueden, pero en esta no funcionan. Claro, en la función Ya. exponencial, no. En cualquier otra. Claro, pero ojo, que no es el valor de la x, sino que es el valor de la base que está aquí en la potencia asociada. Que no es lo mismo Sí. que la x no puede ser negativo, no, sino que la base, que es esta letra A que está representada, Esa esa no puede ser. letra A que está escrita ahí, esa letra A no puede ser negativa, eso es lo que dice. Puede ser mayor que 1, menor que 1, pero siempre positivo.
La Esther dice, la base siempre tiene que ser mayor que 0. Bien, Esther. Excelente. Veamos Así que algunos ejemplos de esto, profe. Ya, pues, veamos algunos de esos problemas para ver cómo son. Miren. Ahí. Ay, ahí hay una. Brígido. ¿Se dan cuenta que esa se parece al dibujo que hizo el Carlos? Mi dibujo está mejor, sí, pues. Sí, porque aquí está el eje vertical que tiene una Y arriba y está el eje horizontal que tiene una X ahí a la derecha. Y está una curva que si yo leo el gráfico de izquierda a derecha, empieza por acá abajo, pero después pasa por el número 1 del eje vertical y sigue para arriba, para arriba, para arriba. Entonces esa es una función exponencial. Y la letra A es mayor que 1. Porque crece. ¿Se dan cuenta? Y esta es la pregunta, profe. ¿Qué expresión algebraica le corresponde a ese gráfico? Entonces dice alternativa A, I igual CX. Bueno, ustedes la ven ahí, ¿no? Ustedes la ven. ¿Cuál de esas 4 expresiones algebraicas corresponde al gráfico que está ahí hecho? Esa es una pregunta que entró hace 3 pruebas que viene entrando. Sí. No vi una en esa weá. Oye, mira esa foto que donde está el gráfico. Es de la prueba. Los chiquillos le sacaron fotos y me la mandaron. La B. Es la B. ¿Por qué es que la B? ¿Dónde? La B dice I igual 3 elevado a X. ¿Pero por qué? Bueno, primero, porque el número que está en la base tiene que ser mayor que 1 y tiene que estar en la base. Por ejemplo, ahí dice 3 en la B que dice que dijeron recién la alternativa, dice I igual 3 elevado a X. Entonces el 3 está en la base y el X está en el exponente. Sin embargo, la letra A, si ustedes se fijan, el 3 y la X, no, la X no está de exponente ahí. Están como lineal. Entonces dice 3X, dice ahí. No dice 3 elevado a X, dice 3X. Y así tiene que tener la forma como la que escribió el Carlos ahí. Un número elevado a la letra X. El X es el exponente. La incógnita está en el exponente. Por eso se llama función exponencial. Porque la incógnita está en el exponente. Entonces, en la letra D, la incógnita no está en el exponente, está en la base. No me sirve. En la letra I, la incógnita no está elevado a nada. Po. Ninguna de las dos, ¿se dan cuenta? La C. Es lineal, la C. La A, tampoco el 3 está elevado a X. Ahí dice 3X, no dice 3 elevado a X. En cambio, la B dice 3 elevado a X. La incógnita X está en el exponente. Eso es simplemente lo que tienes que identificar, que la función sea exponencial. Es decir, en el exponente tiene que estar la letra X. Así es. Es solo visual, es solo visual. La letra A esa que está ahí va a cambiar, va a ser un número distinto cada vez.
¿Cómo me doy cuenta que es el 3 el que tiene que estar en la base? Mira, baja un poquito en el dibujo. Fíjense en el dibujo, fíjense en los puntos del dibujo. Miren, ¿a dónde llega el punto que está más arriba? El que acá está en el 1, allá llega al... 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí en el 1, voy para arriba, llego a un puntito, y ese puntito me voy hacia el eje Y y llega al número 3. Por eso es 3 elevado a X. Vaya a servirse usted que ya estoy estudiando. Hágase una leche y pizza ahí adentro. Pizza. Esto podría ser como cuando hablamos de evaluar la función, chiquillos. Sí. Si la función aquí, la X, la reemplazo por el 1, que decía el profe, acá yo hice el cálculo, 3 elevado a 3, por eso acá está en el 1 acá, en la X, y lo que sería la Y, 3. Aunque en este caso, para la pregunta, no es necesario saber cuál es el número, porque como vimos recién, ninguna de las otras cumple ni siquiera con que la X esté en el exponente, así que la descartamos fácilmente. Sí. Nene, yo estoy en clase. Y me distrae mucho, ¿sabe usted? No, mentira. ¿Qué le pasó acá? Tiene como un corte. ¿A dónde? Aquí, mira. ¿A dónde? Ah, seguramente la bastilla. A ver, ¿a dónde? Ya, Ya, ahora dice, ¿cuál es el valor de h de 3 en la función que está ahí escrita? H de x igual 5 elevado a x más 1. ¿Qué hay que hacer ahí, chiquitos? Esto es evaluar. Le están pidiendo h de 3 y la función dice h de x igual 5 elevado a x más 1. Hay que reemplazar ¿Qué hay que reemplazar? el 3, colocarlo donde está la X. Yes, eso es todo lo que tienen que hacer, chiquillos. Háganlo, háganlo. Y usen la calculadora. 5 paréntesis, en vez de x, ponemos 3 más 1, cierro paréntesis. Y ahí hago el cálculo. Eso lo escribo en la calculadora. Escribo solo lo que está al lado derecho. ¿Eh? ¿Qué onda, Chris? Entonces pongo 5. La tecla que el Carlos tiene aquí dice x elevado a cuadradito. Entonces él aprieta la x y le aparece ya, aprieta el 5 y le aparece donde escribir. ¿Se dan cuenta? Y pone tal cual, 5 elevado a paréntesis 3 más 1. Y después pone igual y le da 625. ¿Cuánto les dio a ustedes? $6.25, vale bien. Lo mismo, profe, 625, la D es la correcta. Bien. Estamos bien, ¿eh? Excelente. Estamos bien, 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 bien. Tengo una buena. Esa va a estar buena en la prueba también. Esta también salió en la prueba, chiquillos. Esta de 5 elevado a x más 1. También salió. ¿Se dan cuenta que hay algunas que son bien fáciles? Ya, pues aquí dice, hay otra, la número 10. Mira, dice, la función h de x es igual a 0,5 elevado a x. Como está elevado a x, y recién lo conversamos, quiere decir que el x está en el exponente, por lo tanto es una función exponencial.
Y como el 0,5 es menor que ¿qué número? Es menor que 1. Es menor que 1. Entonces, ¿cuál de esos dibujitos corresponde a ella? La C. Bien. Y bueno, el Chris dijo C. Porque va bajando, pues, ¿se dan cuenta? Si yo leo el gráfico C de izquierda a derecha, así con la flechita horizontal, entonces voy bajando, 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 bajando. Paso por el 1, pero sigo bajando. Decrece, decreciente. Y así de simple esa pregunta. Miro la función exponencial porque el x está en el exponente. El 0,5 es menor que 1, por lo tanto va bajando. Y pasa por el 1. Importante, profe, porque si miramos la letra D, chiquillos, también podríamos llegar. Bien va bajando y pasa por el 1. Claro, va bajando. Fíjense, fijémonos en la D. Uno igual puede decir, profe, este igual va bajando, ¿cierto? Y también pasa por el 1. Pero lo importante acá también es notar la forma de la guatita o de la curvita que tiene la función exponencial, ¿ya? Siempre va a ser, si es que es creciente, como esta, con la guatita así, y si es decreciente va a ser asá, ¿ya? Entonces es importante ahí también notar la guatita. Siempre van a ser esas dos formas, no hay otra. No es cualquier guata aquí, chiquilla. Claro. Justamente. ¿Y la D cuál vendría siendo? ¿Ninguna? Ninguna. No, es otro tipo de función, nada que ver. Es la Javi. Claro, esa es una función también que existe, pero es otra, que no es exponencial. Ya está ahí solamente en este momento para perturbarnos, para molestarnos. Porque baja, como dice el Carlos, baja de izquierda a derecha, si yo la miro, baja de izquierda a derecha. Y justo pasa por el 1 en el eje vertical. Pero es cóncava hacia abajo. Y la que nosotros queremos es cóncava hacia arriba. Claro. O sea, es como una antena parabólica. Claro. Como el logo de Atari. Como el logo de Atari, si hacemos un reflejo. Oh, claro. Sí. Pueden dibujar un volcán. No tengo ninguna mnemotécnica para esta, chuta, no tengo ninguna mnemotécnica. O un hormiguero. Ahí. Pero se entiende, ¿cierto, chicos, chicas? Sí. Hay harto chat. Veamos si es que hay otra preguntita de exponencial. Lo mismo, 625. Ahí hicimos todas las de exponencial, profe. Ahí, eso ya lo dijimos. Sí, ya están todas las de exponencial. ¿No quedan? Ya, bueno. Falta la de raíz cuadrada. Metamos una raíz cuadrada. Mira, ahí hay una que es fácil. Carebalti, esa. Esa es fácil, fácil, fácil. Y más encima la tienen que escribir. Mira. Dice, observe la siguiente función. G de X es igual a raíz cuadrada de paréntesis X menos 64, cierran paréntesis. Y les piden, ¿cuál es el valor de G de 164? Pregunta que también entró en una prueba. Si las de evaluación entran varias. G de 164. ¿Qué harían ustedes, chicos? Hay que reemplazar la X y la X viene siendo el 164. Está seca. Ya. Ya vos, di la respuesta nomás. Guido, 10. Guido ya dio la respuesta. La Esther, 10. Y eso lo hago en la calculadora. En la calculadora. 10, todos dicen 10.
Oh, estamos bien. Son máquinas los cabros ahora. Sí. Bueno, eso lo pueden hacer en la calculadora, aunque esa es Profe, yo no una... es entendí fácil. esa parte de el menos 64. X, eso es lo que... Esa es como una fórmula que te dan. Tú esa fórmula no le puedes hacer ninguna transformación. Pero cuando te dicen, ¿cuál es el valor de G de 164? Lo que están haciendo que ahí dice G, paréntesis, y pusieron un número. Y acá dice G, paréntesis, y está la letra X. Entonces lo que hicieron es, Profe, sí, no había visto arriba la función. Ahora la vi, que tiene la X y el 64. Ahora entendí. ya ves. Entonces te están diciendo que la X hay que cambiarla por el 164. En donde aparezca. Y ahí lo hizo en la calculadora el Carlos, pero 164 menos 64 es 100, pues chiquillos, así, a cálculo mental nomás. Y como la raíz cuadrada significa que yo tengo que buscar un número que multiplicado por el mismo me dé el número que está dentro, que en este caso es 100. ¿Qué número tengo que multiplicar por sí mismo para que me dé 100? 10, po. 10, pues. 10 es la respuesta, ¿te das cuenta? Entonces, la calculadora ni la usas. Buena. Oye, todos dijeron 10. Sí, gracias a Dios. No será cero pelado. ¿Y por qué cero pelado? 164 menos 64 no es cero. No, está diciendo que no va a tener cero pelado en la nota de la prueba. Ah, ya. Uf, van a tener más, pues. 0,2. Eso. Está bien. No, hay que tener más fe, dale nomás más fe. Sí. Ah, no será cero pelado. Ah, ya, ahora caché. Vamos para arriba con las notas. Bien. Profe, 0,2 va a ser. profe, ¿Ah? entonces, ¿qué se pone al lado del igual al 10? El G 164. Podrías perfectamente poner G de 164 igual 10. Mira qué Ya. bonito. ¿Esa es la Javi la que preguntó eso? Así es. Estoy piarachaja ya. Y ahí estaríamos por profe. Por hoy día. ¿Ah? Ahí estaríamos por hoy día, yo creo. Sí, no, estuvo bien. Todo bueno. Me De verdad alegro. que los chiquillos, bueno, se lo digo a ustedes chiquillos, me sorprendieron súper gratamente. Los veo súper motivados, los veo acertando, veo Y a que... las chiquillas también. Me refiero, claro, dije chiquillos, verdad, perdón. Sí. El machismo me tiene ahí dominado. Chiquillos y chiquillas, súper bien, me sorprendieron positivamente, así que felicidades a todos ustedes. Eso es cierto. Y ténganse más confianza, o el Ale ahí, o la Ale, no sé en verdad si es la Ale o el Ale, no cacho. Pero más confianza. No, de a poco ir agarrando confianza. Se tira hasta una talla. Vamos. Oye, ¿dónde está la...? Qué gracioso. ¿Dónde está la Michelle también? Hola Michelle, ¿cómo estás? Les vamos a enviar la guía de geometría. Entonces empiecen a trabajar en geometría. Y échenle para adelante nomás con confianza. Y después cuando nos juntemos vamos a ir aclarando cosas y dudas. Pero ya hay un ritmo Profe. y hay una confianza que Profe, el Carlos agradece. Y yo también. profe, Adelante, Angélica. ¿Qué pasa, Angélica? hola, ¿hay posibilidad de volver este año a clase o no?
No han dicho nada, pero lo que dijimos fue que desde la coordinación nos confirmaron la fecha del examen. El ministerio no ha hecho ningún cambio, por lo tanto el 5 y el 6 de septiembre serían las pruebas en el colegio Barros Borgoño. Pero no hay nada seguro, Angélica. ¿Tú crees que vuelvan los colegios de clase? Es que habían dicho que las universidades sí volvían, pues. Y como nosotros vamos a la universidad el fin de Sí, semana, pero no, lo que pasa es que este proceso, tú tienes instituciones que lo apoyan a ustedes para estudiar, y esas son las universidades, las municipalidades, etcétera, los claro. institutos. Y me alegro que sean muchas las universidades hoy día, pero cuando ustedes van a dar la prueba, la tienen que ir a dar a un colegio, porque los colegios son los encargados de tomar la prueba y de entregar las notas. Es Sí, decir, pues de si tomar la yo prueba y de corregirlas. la di en el Marcela Paz el año pasado, pues, y quedé repitiendo en esta y en ciencia. Sí. Quería ver si me hacía una clase particular, profe. Estoy más atrasada. Sí, Hay no, pero posibilidad de eso que no. es así. Yo creo que mientras no digan al ministerio lo que va a pasar, no, los colegios no se van a atrever a que ustedes vayan. No Ya, son profe. pocos los que dan la prueba, pues tú has visto cuando van a los colegios. Sí, pues sí. Tengo la experiencia del año Entonces, pasado. como hoy día hay que guardar distancia, de esa distancia social que le llaman, yo no sé por qué. La distancia no es social, nosotros debemos estar juntos socialmente. Esa cosa no la van a permitir porque tenés que tener espacio dentro de la sala, pues. Entonces en una sala donde cabían, ¿cuánto? ¿30, 40? ¿Mm? No va a caer ni la mitad, pues. Entonces van a tener que tener varios profes para corregir para tomar esas pruebas. Es Ya, profe. difícil. No todos los profes son de matemáticas en las escuelas, en los liceos. Bueno, y además que se dan todas las otras asignaturas. Sí, pues. Ya, profe, gracias. Vamos a entrar a estadística y probabilidad luego. Ya, profe. Gracias. Ya, pues, que estén bien. Igual sus familias, sus hijos, todos sus familiares. Que estén bien y ustedes también. Así es. Gracias, profe. Que estén Cuídense bien. todos, Chao. siguen cuidándose todos y todas. Chao. Ánimo nomás. Gracias por todo. Muy buena la clase. Gracias. Chao. Bueno, gracias a ustedes también, las clases son buenas, pues donde participan. Me gusta ver tu foto porque da una alegría. Sí, bueno, la sonrisa de la estar ahí se contagia. Chao, Aunque Cami. sea la foto que nos riamos nomás, pues, profe. Estoy juntando miedo para septiembre, pero ahí vamos, ahí vamos. Chao, profe, gracias, que estén bien ustedes también. Chao. Cuídense. Chao, chao. Chao. Ahora sí que voy a grabar la clase, así que va a estar mañana arriba ya y le vamos a mandar el link. Yo también la grabé por si acaso. Ah, ya bien, profe. Oye, estuvo bueno. Todo buena. Sí. Sí. Y qué bueno que avanzamos hasta ahora. Sí, avanzamos harto y me gusta harto que los chiquillos participan harto. Y es variada la Sí. participación, no son siempre los Hay mismos, que todos participan. preguntar, por eso que se atreven a contestar, todavía están contestando. Sí. Dale, Ter. Me sentaré contigo. En el primer siglo igual participan, pero como que son siempre los mismos. Acá, entre los chiquillos y las chiquillas, entre todos van participando. Sí. Eso igual es súper bueno. Participar ayuda harto también a aprender, po. Sí, por supuesto. Por supuesto. No, yo estoy contento con el LT, son buenos. Ojalá nos podamos ver antes que Sí, termine el proceso. ojalá. Oiga, profe, entonces mañana Pero bien. tenemos la guía de geometría. Ya, pues, la mandamos nomás entonces. Ya, démosle nomás. Perfecto. Y
Yo voy a terminar la otra, la parte de trigonometría y circunferencia y círculo, Ujú. que es poquitito. Ya. Esas preguntas jamás las han hecho en la prueba. Ah, Nunca han preguntado ni trigonometría ni circunferencia y círculo. ya. O sea, una sola vez preguntaron de una bicicleta. Ah, sí la vi. Mm. Es la de la que ¿Y da la vuelta, ¿no? ¿Cuánto avanza la bicicleta al dar la vuelta completa a la rueda? cuánto avanza? Claro. ¿Cuántos metros avanza? Claro, Si da 30 vueltas, por ejemplo. claro. Esa la vamos a poner. Ya, buena, buena. Eh, Voy a prepararme entonces igual un videíto como teórico sobre lo de la geometría, pues, lo de la guía que vamos a mandar mañana, ya vos, para mandarlo en la semana también como de apoyo. tú, por casualidad tenéis videos de, de estadística o sea, porque tú hiciste uno de Como de estadística probabilidad. para el curso, pero era con datos agrupados. Claro. ¿Y tenéis con datos no agrupados? No, pero podríamos hacer uno, pues. Podría ser Sí, uno. pero hoy día conversé con un amigo ¿Mm? que trabaja en una, bueno, él tienen como una especie de editorial, Ya. pero es bien virtual la cuestión. Tienen videos, tienen plataformas Mm. y, y tienen videos matemáticos que han hecho ellos. Son unos